placer saludarte, Clara Mercedes. A mí también me da placer saludarte. Qué placer estar contigo, Clara, para estudiar la señal del pacto. ¿Quieres orar para prepararnos? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tenemos vida y salud para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos señales del pacto, señales de tu amor para con cada uno de nosotros. Gracias por tus bendiciones y por la vida que nos das. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo me siento muy agradecido que el pacto de Dios con los seres humanos tiene como señal el tiempo, Clara. Porque el tiempo es algo que todos tenemos igual. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo diariamente en este planeta. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea? Estoy completamente de acuerdo, Johnny. Claro que sí. También esto quiere decir que no importa dónde estemos, siempre la señal está con nosotros. Pues yo pienso que nosotros al respirar, porque mira, Johnny, cada vez que respiramos es un gran privilegio, porque al respirar estamos respirando el Espíritu de Dios, porque cuando Él creó al hombre y a la mujer, Él sopló en su aliento su espíritu de vida. Entonces, ese aire que respiramos, ¿y hasta cuándo está con nosotros? Todo el tiempo. Cuando nosotros morimos, entonces el espíritu, dice la Biblia, se va a Dios, quien lo dio. No todos los seres humanos tenemos el mismo cuerpo, ni tenemos el mismo género. Tú eres mujer, yo soy hombre. Hay unos más gorditos y otros más flaquitos. Gracias a Dios por ser mujer. ¡Qué felicidad me da ser mujer! Me encanta que digas eso, porque en el judaísmo lo que dicen es lo contrario. Gracias a Dios no soy mujer. Oh, no. Gracias a Dios soy mujer. Entonces, Clara, los orígenes del pacto y de esta señal vienen desde la creación. Génesis 2. Y Génesis 2 nos dice que Dios creó todas las cosas en 6 días y que el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Reposó de todo lo que había hecho y Jehová bendijo el día de reposo, el séptimo día, y lo santificó. Sí, la versión que nosotros usamos no dice Jehová, sino que dice Señor. El Señor. En letras mayúsculas todo. Clara, ¿por qué Dios tenía que reposar? Él en verdad no tenía que reposar porque Dios no se cansa. Pero espérate un momentito. Hay 2 opciones aquí. Una es pensar que Dios no se cansa y por lo tanto no estaba reposando. Pero hay otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? Que Él se puso a pensar en todas las cosas bellas que había hecho. Que reposar no es simplemente descansar del trabajo. Exactamente. Sino que reposar es, tú dijiste, contemplar. Contemplar, meditar, observar, disfrutar lo que había creado. De hecho, la palabra Shabbat, que quiere decir reposo, la palabra sábado no es otra cosa que una transliteración, es decir, letra por letra, convertirla de las letras del hebreo a las letras del castellano. Y entonces se convierte en sábado en vez de Shabbat. Esta traducción literal es reposo. Pero la raíz de esta palabra es mucho más que simplemente descansar porque los músculos de uno tienen mucho ácido láctico y hay que sacar el ácido láctico. ¿Sabías tú, Clara, que esa es una de las razones por las cuales nos duelen los músculos? Oh. Pero no nos metamos a la biología. No. Ni a la anatomía. Tampoco. Dios es el que está reposando. De hecho, el texto de Génesis no dice que Dios puso a reposar a los humanos. Dice que Él reposó. Eso está muy interesante. ¿Qué te hizo pensar? Pues que
Dios era que estaba reposando, y cuando nosotros reposamos en el sábado, estamos acompañando a Dios en su reposo. Entonces es una invitación a estar con Dios. Cuando en el Génesis, en el origen, Dios reposa, se entendía el concepto familiar como las familias tradicionales, que cuando el padre y la madre están haciendo algo, ¿qué hacen los hijos? Se unen. No había que invitarlos, Clara. De hecho, hubiera sido insultante invitarlos, porque se entendía, sería un regaño. De hecho, Clara, en hebreo, tú sabes cómo se dan las órdenes. ¿Cómo tú sabes cuando una oración es un orden? No sé, Johnny. ¿Quieres que te diga? Quiero que me digas. Pues tienes que preguntarme para yo. Johnny, ¿cómo en hebreo uno puede notar que una oración es una orden? Empieza con por favor. Mira. La orden se dan diciendo por favor. Sí. El comando, la orden, comienza con por favor. Es un insulto y se supone que la gente no tenga que dar comandos, no tenga que dar órdenes. Por eso cuando las tiene que dar, dice por favor. Es un insulto dar una orden sin decir por favor, porque se supone que todos estamos interesados en satisfacer las necesidades y se supone que el que está en control solamente pida cosas necesarias. Así que Dios no tenía que invitar a Adán y Eva a reposar con él. Cuando Dios reposa, automáticamente se unen Adán y Eva reposando con Dios. ¿Tú te hubieras unido a reposar con Dios? Claro, me hubiera encantado. Y eso lo podemos hacer cada sábado. ¡Ah! Tú estás caliente, nena. Eso podemos hacerlo. Por eso es que es señal. ¿Sabes que hay algo triste, sin embargo, Clara? Sí. ¿Cuál es la tristeza, Johnny? Que muchas personas se concentran únicamente en la señal. Es semejante, con esto que estamos diciendo de órdenes y de señales, es semejante a recibir una invitación. ¿Cuál ha sido la invitación a la fiesta más importante que tú has recibido? Otra que no sea del sábado. Invitación. Bueno, tú has recibido invitaciones a fiestas de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Verdad? Sí. Y en esa ocasión estaba el señor rey allí y la señora reina, no recuerdo, tal vez estaba sentada, pero no estaba en la plataforma. Eso es importante. Fue muy lindo ser miembro de la Real Academia. Allá en Madrid, en España, estuviste tú en una invitación y tú tenías la invitación. Para poder entrar allí, ¿qué hacía falta? Ser miembro. Y tenerla. Y tener la invitación. Entonces, con la invitación tú pudiste entrar. El sábado y la invitación de Dios es como esa carta que tú tenías, que confirmaba que tú estabas invitada. Todos los que conocemos tenemos la carta, tenemos la invitación, una invitación bien bonita, en colores, en papel bien fino. Lo triste, Clara, porque todo esto comenzó con el sin embargo, lo triste es que muchas personas simplemente están preocupados por tener la carta y decir, mira, yo tengo la carta y tú no la tienes, yo tengo la invitación y tú no la tienes, pero no hacen lo que la invitación dice. No se unen a la fiesta. Antes de ver cómo nos unimos a la fiesta, debemos traer a colación el hecho de que hay grandes dificultades para algunos en observar esta fiesta. ¿Qué clase de dificultades estamos hablando, Clara Mercedes? Aquí tenemos la primera dificultad. ¿Puedes leer? Hay muchas anomalías en torno a la alineación de los días de la semana con la línea de fecha internacional. Esto sigue siendo motivo de preocupación para los adventistas del séptimo día y su adoración el séptimo día de la semana. Estamos leyendo, Clara, en la Enciclopedia Adventista, y ahí tienen la dirección. David Tasker es el autor, y el título no lo traduje para que el que lo quisiera encontrar pudiera encontrarlo. Sí traduje las palabras. Dateline Issues in the South Pacific. Asuntos o controversias
la palabra issues podría traducir mejor como controversias, controversias con la línea de la fe del día en el sur del Pacífico. Entonces, nos explica más. La gente se acostó la noche del jueves 29 de diciembre del 2011, como lo había hecho cualquier otro día en la nación insular del Pacífico de Samoa. Pero cuando se despertaron a la mañana siguiente, fue muy diferente. En lugar de ser viernes, el sexto día de la semana, el Parlamento de Samoa había legislado para que fuera el sábado 31 de diciembre. No había viernes 30 para ellos. Eso significaba que su séptimo día era ahora domingo. La razón declarada del cambio fue facilitar su comercio y turismo con sus principales socios comerciales más cercanos, Australia y Nueva Zelanda, realineando la semana de Samoa para que coincidiera con ellos. ¿Qué te parece esta problemática, Clara Mercedes? ¿Cómo lo ves? Qué interesante. Quiere decir, por ejemplo, si esta noche nosotros nos acostamos y nos levantamos sigue. al siguiente día. Exacto. Qué Pero esto nos pasó a nosotros, Clara. Y de hecho vamos a mostrar la ilustración. Esto es de la Enciclopedia Adventista. Aquí está lo que sucedió. Esta es la línea internacional del cambio de día. Y notamos que no es una línea recta. Esta es una línea cultural, Clara. No hay nada geográfico, físico, meteorológico, nada que indique que ahí cambia de un día para otro. En otras palabras, Clara, el sol viene poniéndose, comencemos en Palestina, en Jerusalén. El sol se está poniendo en Jerusalén, pero el sol se mueve igual en todas partes. Cuando se está poniendo en Jerusalén, está saliendo en otra parte. Lo que hicieron los exploradores en el tiempo del imperio fue introducir la idea de horas, de horas que declaraban el cambio de los días, para hacer una idea exacta. El valor más importante del Enlightenment, que en español se dice renacimiento, es crear ciencia. E imagina la ciencia que todo tiene que ser igual, que en todas partes va a ser lo mismo. Ese es el valor número uno. Ese valor no es un valor geográfico, no es un valor biológico y tampoco es un valor científico en la descripción pura de lo que es la naturaleza. Porque no hay una línea que indique que comenzó un día y terminó el otro. La razón para hacer esa línea es codificar el tiempo para poder hacer cheques y economía y todos los cambios comerciales con fechas exactas. Porque si yo te pago a ti, entonces ¿cuál es el día que comienza el contrato? ¿Cuál es el día que termina? Y el imperio se sentía más cómodo con uniformidad. De hecho, en la mayor parte de los lugares del mundo se usaban calendarios diferentes. Aunque los días fueran siempre 7 días en todas partes, pero en uno era el año tercero del rey fulano y en otro era el 1835. Suficiente de esto, Clara. ¿Cómo te va pareciendo lo que estoy diciendo? Muy interesante, Johnny Ramírez. Míralo aquí, el cambio es específico. El cambio específico aquí es el cambio de la línea internacional del tiempo. Antes estaba acá, la ves aquí, diagonal, sí, y ahora la hicieron acá. Y esa es una legislación, no hubo un cambio geográfico. Pero tampoco hubo un cambio geográfico cuando se hizo la línea la primera vez, Clara. En ambos casos fue una imposición. Esta ilustración la tomamos del sitio web de Reuters, que es una casa de noticias, y en sus archivos lo encontramos en el internet y la explicación de ello.
cómo la línea internacional del tiempo cambió. Entonces, y notas que hay dos Samoa, porque está la Samoa americana, esa no quiso cambiar. La Samoa americana quiso quedarse con la línea del tiempo de Estados Unidos. Así que si yo tengo familia, yo soy de origen étnico de Samoa, tengo familia aquí en la que se llama Samoa y tengo familia en la que se llama Samoa americana, y puedo ir fácilmente de un lado al otro y hay comunicación continua y diaria. Puedo salir un día, salgo de aquí viernes a la puesta del sol y cuando llego acá... Llega viernes en la mañana. No, llego domingo. Ah, llega domingo, sí, ¿verdad? Acá era sábado y se estaba poniendo el sol. Así que la misma puesta del sol, porque esto, mientras se está poniendo el sol, yo puedo ir de esta isla a esta isla. Pero en el caso de los habitantes adventistas de esta isla, lo que ellos decidieron fue guardar el domingo, Clara. ¿Sabías esto? Se pone interesante. Se pone interesante, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más. Entonces, ellos decidieron... ¿Qué habrán decidido los judíos de esa isla? Ellos se someten a la cultura, Clara. Pero antes de llegar a esa conclusión, vamos a mostrar otra cosa más. Esa no es la única diferencia con respecto al conteo de los días, Clara. Si las personas están preocupadas únicamente por tener la invitación y no por hacer lo que dice, van a tener problemas, porque la invitación va a ser muy difícil de cumplirla si usted está en el Ártico polar. Notas, Clara, que el eje de la Tierra está en un ángulo. Por eso cuando el sol viene durante 6 meses del año, está en oscuridad y el sol lo que se ve es dando vueltas en el horizonte, nunca entrando. Y en algunos lugares está totalmente oscuro. Cuando está más lejos de la línea del Ártico, en la línea del Ártico siempre el sol se está poniendo o está saliendo. Así que tú tienes que decidir. Y hay partes de Alaska que están en esa situación. ¿Y puedes leer la explicación, Clara? La razón por la que las regiones de alta latitud a lo largo y al norte del círculo polar ártico tienen noches polares. Tú puedes seguir leyendo, Johnny. Se debe a que el eje de la Tierra, sobre el que se inclina la Tierra y da vueltas, en otoño e invierno el hemisferio norte está alejado del Sol. Es por eso que las temperaturas al norte del Ecuador son más frías en estas épocas del año. Pero para algunos de los tramos más al norte del planeta, la inclinación es suficiente para evitar que el Sol sobrepase completamente el horizonte durante, en algunos casos, más de 2 meses. Entonces, aquí vemos el círculo polar ártico tomado de Wikipedia y nos muestra toda esta región. Está en esto. Los que están en esta cerquita del círculo ártico, siempre el sol se está poniendo o está saliendo. Los que están más adentro, en estas regiones, entonces siempre está oscuro o siempre está en luz. ¿Sabes lo que hacen los adventistas de estas regiones, Clara? ¿Qué hacen, Johnny? Lo que hacen, por ejemplo, aquí en Finlandia, yo he conversado con personas de la Asociación General que han visitado estas áreas. Yo no he visitado estas áreas al norte de Noruega, Suecia y Finlandia o Rusia. Pues hay adventistas que se llevan la bolsita para hacer la compra a la iglesia y a la vez que salen de la iglesia se pone el sol para ellos. Oh, el sábado. El sábado, sí. Cada cual decide cómo quiere guardar el sábado. Y este no es un solo lugar. Mira, aquí hay una lista completa de los lugares en los cuales esto ha sucedido, tomado también de la Enciclopedia Adventista. Esta complicación del cambio del sábado ha estado en muchas partes, Clara. Es decir, que si nosotros tomamos el sábado desde el tiempo de Jesús
Hay unos que no están guardando el sábado, ahí están guardando otro día, porque la continuidad se ha interrumpido en la línea del tiempo y la continuidad se ha interrumpido también en el círculo polar ártico. Antes de leer las conclusiones, enfaticemos, tú y yo guardamos el sábado, y si vivimos en el Ártico o vivimos en el Pacífico, vamos a seguirlo guardando. Nosotros experimentamos esto un viernes, estábamos recibiendo el sábado mientras se ponía el sol en el avión, y cuando aterrizamos en las Filipinas ya era domingo, no tuvimos sábado. Pero esto le pasó a Elena de White también. Pero antes de leer lo de Elena de White y qué hizo ella y cómo lo ve ella, leamos el resumen. Conflicto en continuidad del tiempo del sábado del Medio Oriente. Hay dos clases de conflicto, Clara. Conflicto de origen natural y conflicto de origen cultural. ¿Puedes leer el conflicto de origen natural? Conflicto de origen natural, es decir, por razones de la geografía y geología del planeta, el círculo ártico, el sol no se pone y sale como en el resto del planeta. Para los que no entienden, Clara, dije geología porque el movimiento geológico de la materia, que está bajo grandes presiones y a un calor tremendo, en el centro del planeta, cambia el eje, cambiando el norte polar y el sur polar. El sur y el norte no están en un lugar fijo todo el tiempo. Por eso el eje va cambiando levemente, y esto hace que no sea constante. Exactamente, porque está la bola, ¿verdad? Ajá. Del mundo, y no está aguantado por un cable para que quede recto en el medio. Ahí con eso del cable, vayamos a seguir leyendo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, ¿cuál es el conflicto de origen cultural o de ideas humanas sobre el conteo del tiempo, Clara? El conflicto de origen cultural o ideas humanas sobre el conteo del tiempo para facilitar comercio, crear tiempos continuos en naciones y políticas gubernamentales. Esto, Clara, cuando yo digo de origen cultural versus origen natural, la cultura no es simplemente las opciones de la ropa que usamos y la comida que comemos. La cultura implica la manera como hablamos, la manera como pensamos, la idiosincrasia, la cosmovisión, toda nuestra interacción. Cómo vemos a la mujer, cómo definimos la mujer, a qué le damos género y a qué no le damos género. En español le damos género a todo, pero en inglés no se usa esto. En español siempre usamos el artículo el o la. Por ejemplo, la casa es femenina, el libro es pero masculino. En inglés home no tiene género. Son dos conceptualizaciones diferentes, y las relaciones entre los géneros van a ser afectadas y van a ser guiadas. Hay un diálogo continuo. Y eso también sucede con respecto al conteo del tiempo. Lo primero que tenemos que entender es que en Génesis no había un reloj. En Génesis no había líneas de tiempo. Y no eran 24 horas, era de puesta del sol a puesta del sol. Y había círculo ártico, y había también los cambios que estamos hablando, porque la geología y la manera de interactuar del ángulo de la Tierra y el Sol, no importa dónde esté, siempre habría cambio porque es una esfera. Y el Sol siempre va a estar, hubiera cambiado dónde estaba el norte polar y el sur polar, pero el Sol siempre hubiera estado golpeando de maneras diferentes. Entonces, ¿cómo respondió Elena de White a este cambio? Lee, por favor, Clara. ¿Qué pensó Elena de White al experimentar este cambio en su viaje a Australia? Elena G. de White, en su camino a Australia, a Samoa, en febrero 16, 1892,
Entre Samoa y Australia cruzamos la línea del día y por la primera vez en nuestras vidas, porque teníamos una semana de 6 días. El jueves, el martes 1 de diciembre, se eliminó de nuestro cálculo y pasamos de lunes a miércoles. Entre Samoa y Australia cruzamos la línea del día. Ah, es que estaba traducido debajo, Johnny. Perdona. Léete la traducción de nuevo, claro. Voy a leer la traducción. Entre Samoa y Auckland cruzamos la línea del día y por primera vez en nuestras vidas tuvimos una semana de 6 días. El martes 1 de diciembre se eliminó de nuestro cálculo y pasamos de lunes a miércoles. Y no dijo nada más, Clara. No le hizo comentario. En castellano de Latinoamérica no le paró bola. Entonces, posibles soluciones. 1. Ir contrario a la cultura y política gubernamental del país y seguir observando el sábado del Medio Oriente. Y eso fue lo que decidieron los adventistas del séptimo día de Samoa. Ellos guardan el domingo. Sigue. Aceptar las ideas culturales y seguir el nuevo sábado según las costumbres del lugar donde uno vive. Es decir, someterse o seguir la cultura de tiempo prevalente en lugar susodicho en cuestión. Y esto fue lo que hizo Elena de White. Y nosotros consideramos que Elena de White nos dio buen ejemplo. Y tenemos una solución con respecto a cómo tratar el asunto del tiempo en nuestro trato con el guardar el sábado, Clara. Y se nos está yendo el tiempo. Bueno, eso lo puedes leer tú, las letras chiquititas. No lo vamos a leer, Clara. Lo que vamos a hacer es ver los detalles de la invitación. Perfecto. Número 1, 6 días trabajarás. No lo leamos. No lo leamos. Lo sabemos los detalles. Lo sabemos. 6 días de trabajo, 1 de reposo. Y eso los adventistas del séptimo día es donde nos concentramos. Pero mira los otros detalles. El cuarto detalle es que hay que incluir a los demás. Claro. No puede ser individualista. Ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero. Hasta los animales es un mandamiento ecológico, Clara. ¿Cómo incluimos nosotros? La invitación nos dice, no simplemente que carguemos la invitación, nos dice lo que tenemos que hacer. Claro. Y lo que tenemos que hacer es participar de la fiesta, invitando a otros y consuetudinariamente incluirlos. Porque el forastero no va a venir a tu casa a decir, yo vengo a que me guardes el sábado conmigo. No. El forastero tiene que ir a buscar los así llamados ilegales, los así llamados inmigrantes, hay que incluirlos. Y no tenemos tiempo para más, Clara, pero terminamos diciendo, Dios nos ha llamado, el sábado es la señal, pero no te preocupes en enfatizar los momentos y que tienes el día correcto. Preocúpate en que ese día, de ese día hagas las cosas que el mandamiento ordena, que la invitación exige. Asiste al reposo. Muchas gracias. Muchas gracias. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Juan, el apóstol amado, lo testificó.